Me llamo Nora Gutiérrez y tengo 76 años. Antes de ser la mamá de Iván, fui muchas cosas. Esposa, cocinera escolar, cuidadora de mis padres hasta el final, costurera ocasional, lectora empedernida de telenovelas baratas y amiga fiel de las pocas que me quedan. Pero hoy soy, ante todo, una mujer cansada. Cansada no solo del cuerpo. Eso ya lo traía desde que la cadera me empezó a fallar hace unos inviernos. Sino del alma, de la mirada rota en el espejo que cada día me devuelve la imagen de alguien que ya no pertenece. Dicen que la vejez es una etapa de descanso, de cosecha, de sabiduría. A veces lo repiten en los folletos del Seguro Social o en los programas matutinos con mujeres jóvenes que hablan con ternura forzada sobre nuestros viejitos. Pero nadie te prepara para sentirte invisible en tu propia casa, en medio del comedor que una vez tú ayudaste a amueblar, donde tus fotografías desaparecieron de un día para otro, sin que nadie te explicara por qué. Cuando murió Enrique, mi esposo, hace ya más de 20 años, me quedé sola con Iván, nuestro único hijo. Tenía apenas 17 años y una rebeldía difícil de abrazar. Yo trabajaba en la cocina de la primaria Benito Juárez, donde servía desayuno a más de 300 niños cada mañana. El sueldo era mínimo, pero con eso, y algunas tandas que organizábamos entre compañeras, logré sostener la casa y sus estudios. Recuerdo las madrugadas en que dejaba el nixtamal listo mientras Iván dormía profundamente, sin sospechar que yo salía antes del alba para alcanzar a tomar el camión. Y aunque muchas veces regresaba tarde, agotada, con la espalda húmeda del calor de los fogones, me bastaba verlo comer bien para sentir que todo valía la pena. No me quejo de haberme sacrificado. Nunca lo haría. Amar a un hijo es así. Se da sin medida. Se entrega lo mejor. Incluso cuando no se recibe nada a cambio. Con los años, Iván se convirtió en hombre. Se casó con Leticia, una muchacha muy guapa, aunque siempre sentí que me miraba como si yo fuera una nota al pie, una sombra. Jamás me enfrentó. Nunca fue grosera, al menos no al principio. Pero había algo en su voz cuando decía suegra, que sonaba más a obligación que a cariño. Yo no dije nada. Cuando nació Julián, mi nieto, sentí que la vida me regalaba una segunda oportunidad. Me ofrecí a cuidarlo mientras ellos trabajaban. Dejé mi trabajo en la escuela y me mudé a su casa. «Aquí tendrás tu cuarto, mamá. Ya no estarás sola», me prometió Iván. Y yo, tan necesitada de pertenecer, de volver a escuchar risas en los pasillos, acepté con gusto, llevando mis pocas cosas y una caja con documentos y fotografías que eran todo mi mundo. Al principio me sentí útil, hasta querida. Preparaba la comida, lavaba la ropa, llevaba a Julián al kinder, cosía botones, limpiaba baños y dejaba la casa reluciente para cuando ellos llegaban. Nunca pedí nada a cambio. Mi única exigencia era que me dejaran hacer café con canela por las mañanas, como lo hacía Enrique. Pero con el tiempo, esa rutina empezó a pesarles. Leticia comenzó a dejarme notas en el refrigerador con instrucciones sobre qué no cocinar, qué no tocar, cómo doblar las toallas. Una vez encontré una lista con horarios para que no interfiriera con sus reuniones por Zoom. Otra vez, escuché cómo le decía a Iván: «Tu mamá es buena gente, pero desordena todo con sus cosas antiguas». Esa frase me dolió más que cualquier reclamo directo, porque me dejó claro que para ella yo era una intrusa, un mueble pasado de moda que estorbaba. No sé en qué momento pasé de ser la abuela que ayuda a convertirme en la carga silenciosa. Quizá fue cuando me enfermé una semana y Leticia tuvo que faltar al trabajo. O cuando un día, sin querer, rompí una taza de cerámica que le había regalado su hermana. Desde entonces, cada cosa que hacía parecía estar mal.
Me regañaban por no separar bien la basura, por no usar la sal rosa del Himalaya, por repetir las mismas historias del pasado. Pero lo que más me hirió fue cuando Iván empezó a hablarme con impaciencia. A veces usaba un tono que no reconocía en él. Un tono que me recordaba a los supervisores de la cocina cuando nos gritaban por servir raciones demasiado generosas. Un día, sin que lo esperara, me pidió que le diera acceso a mi cuenta de ahorro. Dijo que era para optimizar gastos familiares y que así todo estaría centralizado. Me dio un papel y dijo: «Tú solo firma, mamá. Es por tu bien». Yo firmé. Siempre confié en él. Era mi hijo. Después de eso, mis finanzas desaparecieron de mis manos. Ya no tenía tarjetas, ni acceso a mi estado de cuenta. Cuando preguntaba por mis depósitos, Iván me respondía con frases como: «Todo está bajo control», o «Confía en mí, mamá, no tienes que preocuparte por eso». Yo quería creerle. Me decía que mientras tuviera un techo y comida caliente, estaba bien. Pero la comida ya no era mía. A veces no me servían lo mismo que a ellos. Leticia decía que era por mi presión, por mi azúcar, que mejor comiera pollo hervido y verduras. A veces me preparaba un plato aparte, sin sal, sin sabor, sin amor. Empecé a comer sola, en mi cuarto, en una mesita que había sido del taller de costura. Julián venía a verme a escondidas y una vez me dijo: «Abue, ¿por qué tú comes diferente?». Yo no supe qué responderle. Solo le sonreí y le dije: «Porque ya soy vieja, mijo, y los viejos comemos distinto». Pero no era la vejez, era la exclusión. Lentamente fui desapareciendo de las conversaciones, de las decisiones, de los espacios comunes. Ya no me consultaban nada, ni siquiera si quería acompañarlos a las fiestas. Me dejaban encargada de la casa mientras ellos salían. Incluso Leticia empezó a decir frente a visitas que tener a la suegra es útil, aunque a veces cuesta caro. Esa frase se me clavó como una espina. ¿Caro? ¿Yo? Después de darles todo, después de entregar mis ahorros, de renunciar a mi independencia, de dejar atrás mi casa donde viví 40 años, a veces me sorprendía llorando por las noches, no por tristeza, sino por rabia contenida. Una rabia que no sabía expresar, porque me enseñaron que las madres se callan, que las abuelas no se quejan, que lo importante es la familia, cueste lo que cueste. Y costó. Me costó todo. Hasta que un día, la línea se cruzó. Un día en el que ya no pude más. El día en que mi hijo me gritó esas palabras que jamás olvidaré. Si no pagas, no comes. Ahí supe que algo dentro de mí, algo viejo pero terco, aún vivía. Algo que no iba a morir callado. Era miércoles, un día común, uno de esos en los que el sol parece salir sin ganas, arrastrando sus rayos entre las cortinas del comedor como si también estuviera cansado. Yo me había levantado temprano, como siempre, antes que todos. El cuerpo ya no necesita despertador cuando ha vivido tanto tiempo al servicio de otros. Me preparé mi café con un poco de canela, en silencio, procurando no hacer ruido con las tazas, porque Leticia decía que la despertaban. La casa estaba en calma, aún dormida, pero yo ya había puesto los frijoles en la olla, el arroz en remojo, y estaba sacando la pechuga del congelador cuando noté que la lonchera de Julián seguía sobre la mesa. Miré el reloj. Faltaban 15 minutos para que sonara la alarma de Iván. Si no se la llevaba, pasaría hambre todo el día, y aunque Leticia decía que en la escuela venden cosas, yo sabía que a veces mi nieto prefería no comer nada antes que gastar lo poco que le daban. Así que, sin pensarlo, abrí la lonchera. Le preparé un par de tortas de jamón con queso,
un poco de fruta, una servilleta doblada como me enseñó mi madre, y un mensaje escrito a mano. Para que recuerdes que la abuela te quiere. Cerré la tapa, me puse un suéter y salí con paso lento pero firme rumbo a la escuela. Caminé 4 cuadras, cruzando la plaza donde solíamos llevar a Iván de pequeño, y llegué justo cuando los niños hacían fila para entrar. Una maestra joven, con expresión amable, me ayudó a entregarle la lonchera a Julián. Él me abrazó con fuerza, como si hubiera pasado una semana sin verme. «Gracias, abue», me dijo bajito. Leti se olvidó otra vez. Le acaricié la cabeza y volví a casa con el corazón cálido, como si el frío de la mañana no pudiera atravesar la ternura de ese momento. Pero al llegar, el aire era otro. Algo en la atmósfera había cambiado. Leticia estaba de pie en la cocina, en bata, con una taza de café humeante en las manos. Me miró como si llegara tarde a una cita que nunca me habían avisado. «¿Dónde estabas?», preguntó sin disimular la molestia. Le expliqué lo de la lonchera, que había salido a llevársela a Julián porque la habían dejado olvidada. Hizo una mueca de fastidio. «Nos hubieras dicho. No puedes salir así, sin avisar, sin celular. No estamos para estar cuidando a una señora mayor que se pierde por ahí». No respondí. Me fui directo a mi cuarto. Sentí un nudo en el estómago, pero no quise hacer escándalo. Pensé que todo se calmaría en el día. Me equivoqué. Esa noche, la tensión seguía latente. Durante la cena, serví arroz con pollo y sopa de calabaza. Me aseguré de preparar todo como a ellos les gustaba. Sin cebolla para Iván, sin sal para Leticia, y con chile separado para Julián. Pero cuando me senté en la mesa, no había plato para mí. Me quedé de pie, esperando, pensando que habría sido un descuido. Leticia sirvió los 3 platos, se sentó y no dijo nada. Ni una mirada, ni una palabra. Yo tomé un plato pequeño del mueble y comencé a servirme un poco de arroz, sin molestar, sin reclamar, como si no quisiera incomodar. Fue entonces cuando Iván me miró con esa expresión dura que no reconocía, la misma que había visto en otros hombres, pero nunca en mi hijo. «¿Y tú qué haces?», preguntó con tono seco. «Voy a cenar con ustedes», respondí, lo más tranquila que pude. «¿Con qué derecho?», soltó, como si yo fuera una extraña. Me quedé helada. Pensé que había entendido mal. «¿Cómo que con qué derecho, hijo?», pregunté suavemente. «¿No traes dinero a esta casa?», dijo clavándome la mirada. «No trabajas, no aportas, solo gastas. Si no pagas, no comes». La frase cayó sobre mí como una losa, no por el contenido, sino porque venía de su boca. De la boca del niño al que una vez llevé de la mano bajo la lluvia porque había olvidado su impermeable. Del mismo que lloró en mis brazos cuando murió su padre. Del mismo por el que dejé de dormir. De comprarme cosas. De vivir para mí. Me temblaron las manos. El arroz en el cucharón se deslizó de vuelta a la olla. No dije nada. Leticia no intervino. Julián bajó la mirada y fingió jugar con los cubiertos. Me senté lentamente en la silla más cercana, sin hambre ya, sin palabras. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez una eternidad. En algún momento me levanté y caminé hasta mi habitación. Cerré la puerta despacio. No lloré. Me senté en la cama, coloqué mis manos sobre el regazo y respiré hondo. Miré la mesita donde tenía un retrato viejo de Enrique con Iván de niño, sonrientes. Lo tomé y lo apreté contra mi pecho. Sentí que una parte de mí se deshacía, no por el hambre ni por la humillación, sino porque comprendí, por fin, que no había error. No fue un desliz,
ni un mal día. Fue una verdad dicha en voz alta, una verdad que siempre estuvo allí, latente, disfrazada de amabilidad, de promesas, de cuidados a medias. Una verdad que se atrevieron a decirme solo cuando ya creían que no podía hacer nada. Me pasé la noche en vela. No comí. No encendí la luz. Recordé cada centavo que había puesto en esa casa. Cuando vendí mi casita en San Nicolás, deposité todo en una cuenta conjunta que Iván gestionaba. Él me decía que era para tener todo más ordenado, que así no tenía que preocuparme. Y yo le creí. El dinero no me importaba. Era mi hijo. Lo que importaba era sentir que había lugar para mí en su mundo. Pero ahora lo sabía. Ya no lo había. Y quizá nunca lo hubo. Solo fui útil mientras servía, mientras cocinaba, mientras callaba. Ahora era un gasto, una boca más, una carga. A las 3 de la madrugada, abrí mi antigua caja de madera donde guardaba papeles importantes, cartas, actas, escrituras. Entre ellas, encontré la copia de un poder notarial que Enrique había dejado, donde nombraba como contacto legal a su viejo amigo Rogelio Cañas, un abogado retirado, discreto, de los pocos hombres en quienes alguna vez confiamos. No lo había visto en más de 15 años, pero su número seguía ahí, escrito a mano con tinta azul. Lo memoricé en silencio. No estaba lista para actuar aún, pero la semilla había sido plantada. A la mañana siguiente, Leticia me saludó como si nada. Iván no apareció por la cocina. Julián me abrazó antes de ir a la escuela. Yo fingí normalidad. Hice el desayuno, lavé los trastes, barrí el patio. Pero dentro de mí algo se había quebrado, y al mismo tiempo, algo comenzaba a nacer. Una claridad que dolía, pero que me hacía sentir viva otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba dispuesta a seguir así. No sabía aún qué haría, ni cómo. Pero algo era seguro. El silencio, ese silencio que me había protegido durante años, ya no me alcanzaba. El día después del grito no trajo redención. No hubo disculpas, ni explicaciones, ni siquiera miradas que insinuaran algún tipo de arrepentimiento. El sol salió igual que siempre, arrastrando su luz por la cocina y tiñendo de ámbar el azulejo viejo, como si el mundo no hubiera escuchado nada. Pero yo sí, y aunque el resto de la casa se empeñaba en mantener su rutina intacta, Leticia preparando su smoothie de espinacas sin azúcar, Julián buscando su cuaderno perdido, Iván encerrado en el cuarto con el aire acondicionado encendido y la puerta atrancada por dentro. Algo en mí había cambiado, se había endurecido, no por rabia, sino por una fatiga que ya no podía disimularse. Preparé café, pero no para todos, solo para mí. Dejé la olla en la estufa y regresé a mi habitación, cerrando la puerta con la suavidad que tienen las cosas definitivas. Me senté frente al espejo redondo que colgaba sobre mi tocador. Allí estaban mis peines, mis cremas, las mismas que usaba desde hacía años, un frasquito de perfume medio evaporado y una libreta vieja que usaba para anotar las cosas que no quería olvidar. Esa libreta se había llenado de nombres de medicinas, citas con el doctor, recetas que ya nadie me pedía. Pero ese día empecé una nueva página. Escribí la fecha y debajo una frase. Hoy comenzó mi silencio real, porque sí, había decidido no hablar más. No discutir, no suplicar, no justificarme. Había hecho eso toda mi vida, y lo único que había logrado era que me hicieran invisible. El silencio, bien usado, también puede ser un arma, un modo de resistencia. Ese día me vestí con mi ropa más sobria. Recogí mi cabello como lo hacía en los años 70 cuando trabajaba en la cocina comunitaria.
y caminé hasta la caja de madera donde guardaba lo poco verdaderamente mío. Documentos, una cadena de oro de mi madre, cartas que me enviaba Enrique cuando estaba en servicio militar. Allí encontré lo que necesitaba. La escritura de la casa que había vendido para el bien de todos, los recibos de los depósitos que hice a la cuenta de Iván y, lo más importante, el número de Rogelio Cañas. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara una voz pausada, más áspera que la que recordaba, pero aún reconocible. «Licenciado Cañas, soy Nora Gutiérrez», dije, midiendo las palabras como quien no quiere que se le escape la dignidad en una sola sílaba. Hubo una pausa breve, luego una exclamación cálida. «Doña Nora, qué gusto escucharla. Pensé que se había olvidado de los vivos». Le conté sin demasiados detalles que necesitaba una asesoría urgente. No le hablé aún de gritos ni de hambre. Solo le dije que tenía documentos que revisar y que necesitaba su opinión sobre un par de firmas que, sospechaba, habían sido obtenidas bajo presión emocional. Me citó para el viernes siguiente en su pequeño despacho, el mismo de siempre, en la calle Lerdo de Tejada. Colgué el teléfono y por primera vez en muchos meses sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era alegría ni alivio, pero sí una especie de centro, como si mi columna vertebral, tantas veces doblada, hubiera recordado su propósito. Los días siguientes se volvieron una coreografía de indiferencia. Leticia no volvió a hablarme más allá de lo estrictamente funcional. Me dejaba notas en el refrigerador. Recoger ropa. No usar la lavadora en la tarde. Julián tiene tareas. No hace ruido. Iván ni siquiera eso. Caminaba por la casa como si yo no existiera. Como si cada paso suyo fuera una afirmación de dominio. Yo no respondía. No replicaba. No pedía nada. Solo observaba. Observaba cómo usaban mis cosas, cómo ocupaban los espacios que yo había contribuido a construir, cómo hablaban de dinero en la mesa como si ese capital hubiera caído del cielo. Una noche escuché desde mi cuarto una conversación entre ellos. Leticia decía: «Tu mamá ya ni cuenta se da. Es mejor que no le demos acceso a nada. Si pregunta, dile que estás ahorrando. Total, ¿qué va a hacer?» Iván respondió algo que no logré oír, pero ambos rieron. Esa risa me caló más hondo que el insulto. Rieron de mí, de mi ceguera voluntaria, de mi obediencia inútil. Pero esa noche yo también reí, sola, en la oscuridad, porque ellos aún no sabían lo que yo ya sabía. Que me quedaban recursos y que pensaba usarlos. El viernes me vestí con mi blusa azul oscuro, la que siempre me daba suerte. Caminé hasta la parada del camión y tomé la ruta 3. Nadie en casa preguntó a dónde iba. Al llegar al despacho, Rogelio me recibió con un abrazo que no me esperaba. Seguía siendo el mismo hombre tranquilo, de modales precisos, pero con un cansancio en los ojos que reconocí como el de todos los que han visto demasiada injusticia. Le entregué la carpeta con los papeles, y durante casi una hora, él leyó en silencio, anotando detalles en una libreta amarilla. Al terminar, me miró fijamente y dijo: «Doña Nora, usted ha sido víctima de abuso patrimonial. Su hijo y su nuera han usado su confianza para despojarla de sus derechos financieros, y eso tiene consecuencias legales. Pero más allá de lo jurídico, quiero preguntarle, ¿qué quiere usted hacer?» No supe responder de inmediato. Había pensado en ese momento durante días, pero ahora que estaba aquí, la pregunta me dejaba sin palabras. Finalmente dije: «Quiero recuperar mi voz. No para gritar, sino para decidir. Quiero que sepan que ya no pueden más. Y si eso implica dejar sin oxígeno sus finanzas,
Que así sea. Rogelio asintió con gravedad. Me explicó los pasos. Lo primero era pedir un congelamiento temporal de la cuenta, en lo que se determinaba si los fondos habían sido gestionados con mi autorización válida. Luego revisar los contratos del traspaso de mi antigua propiedad, que según mis registros, aún no habían sido debidamente finiquitados. Podríamos también solicitar una investigación por parte del banco. Me entregó una hoja con instrucciones detalladas. Me dijo que él se encargaría de los trámites iniciales, pero que necesitaría mi firma para proceder. Firmé sin dudar. Ya no tenía miedo. Esa noche, regresé a casa y todo seguía igual. Leticia estaba viendo una serie con los pies sobre la mesa. Iván tecleaba en su computadora. Julián hacía tarea en silencio. Nadie me preguntó cómo me había ido. Preparé mi té y me encerré. Me senté junto a la ventana y vi las luces de los autos pasar. Recordé una conversación antigua con Enrique, cuando Iván apenas tenía 10 años. Nunca dejes que te hagan sentir que no vales, me había dicho. Ni siquiera tu propio hijo. Si alguna vez lo hace, recuérdale quién le enseñó a caminar. Aquella noche, en medio de esa memoria, me prometí no volver a olvidar mi valor. Los efectos de lo que había puesto en marcha no tardaron en manifestarse. El lunes por la mañana, el banco llamó a la casa. Atendió Leticia. Su tono pasó del fastidio a la alarma en menos de un minuto. Colgó y fue a buscar a Iván. Escuché cómo discutían en la cocina. Él hablaba rápido, nervioso. Decía que eso no podía ser, que todo estaba en orden, que su madre no tenía derecho. Leticia preguntaba qué iban a hacer si no podían mover los fondos. Yo seguí en mi cuarto, en silencio, como una sombra que escucha desde la penumbra. No salí, no interrumpí. Esperé. Al mediodía, Iván tocó a mi puerta. No abrí de inmediato. Dejé que se impacientara. Cuando finalmente abrí, su rostro estaba descompuesto. No de ira, sino de miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó sin rodeos. No respondí. Lo miré a los ojos y le dije: lo que me corresponde. Recuperar lo mío. ¿Llamaste a un abogado? ¿Estás metiéndonos en problemas? Su voz subía de tono. Estoy sacándome de los problemas, le dije. Ustedes me metieron ahí. Hubo un silencio largo. Leticia apareció detrás de él. ¿Ahora te pones en plan de víctima? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada amarga, breve, pero llena de todo lo que había contenido. ¿Hecho por mí? Ustedes viven de mí, y ni siquiera lo disimulan. Ese día no hubo comida en familia. No hubo palabras amables. Iván salió a toda prisa. Leticia se encerró en la recámara. Julián comió solo. Yo también. Pero mi plato sabía distinto. Sabía a justicia. Sabía a principio. Los días transcurrían con una apariencia de normalidad que solo lograba profundizar el abismo entre lo que era y lo que fingíamos ser. La casa seguía funcionando como un organismo autónomo, con sus rutinas, sus olores, sus pequeñas urgencias domésticas que nadie me pedía resolver, pero que seguía atendiendo por inercia. Nadie me prohibía cocinar, pero ya no cocinaba. Nadie me impedía hablar, pero prefería callar. No porque no tuviera qué decir, sino porque había descubierto que mi voz solo rebotaba contra las paredes, como un eco sin receptor. Leticia continuaba con su andar de reina fatigada, de señora de la casa sin tiempo ni memoria. Iván se deslizaba por las habitaciones con la rigidez de quien se sabe observado, pero no entiende del todo por qué.
Julián era el único que todavía me tocaba el hombro al pasar, el único que bajaba la voz para preguntarme si quería un poco de su jugo o si me dolía la espalda. Esa ternura, tan escasa y tan furtiva, era lo único que me mantenía aún en pie, lo único que me recordaba que alguna parte de mí todavía merecía ser cuidada. Una tarde de sábado, mientras Leticia dormía con una mascarilla blanca que la hacía parecer una estatua de mármol agrietado, Iván estaba encerrado en su estudio peleando por teléfono con alguien del banco. Me senté en el jardín trasero con mi caja de fotografías. Era algo que no hacía desde hacía años. Dentro, entre papeles amarillentos, sobres rotos y postales de tiempos que ya no existen, estaban las pruebas de mi vida. Yo de joven, con trenzas y uniforme de cocina. Enrique cargando a Iván recién nacido. Mi madre de pie junto a una máquina de biotsonto. Coser sería pero viva. Miré cada imagen como si fuera una reliquia de una fe ya perdida. Y sin embargo, al tocar esos rostros, algo comenzó a encenderse dentro de mí. No era nostalgia. Era otra cosa. Era la certeza de que todo lo que fui, todo lo que di, aún vivía en mí, aunque esta casa, que ayudé a construir, me negara un lugar digno dentro de sus paredes. Aquel día, mientras el viento arrastraba hojas secas y el sol se colaba por entre las rendijas de la barda, me pregunté por primera vez en mucho tiempo qué había sido de mi vida. ¿Cuándo había dejado de ser Nora y había pasado a ser simplemente la mamá? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería para mí, no para los demás? Enrique solía decir que una mujer sin voluntad propia era como una olla sin tapa. Hervía, pero siempre se evaporaba. Y yo me había evaporado durante años, lentamente, invisible, útil solo mientras había sopa que servir o ropa que doblar. Pero ese sábado no lloré. Esa tarde, mientras sostenía una foto de mi boda, en blanco y negro, con mi vestido sencillo y mis ojos llenos de fe, supe que no estaba rota. No aún. 2 días después, Rogelio me llamó. Había revisado los documentos con minuciosidad, y su voz sonaba más grave que de costumbre. Me explicó que los traspasos de fondos realizados desde mi cuenta al negocio de Iván no contaban con la debida autorización legal. Eran movimientos irregulares. La firma digital que aparecía en varios documentos no coincidía con mi registro oficial. «Esto, Nora, es serio», dijo. «Y si tú lo autorizas, podemos detener cualquier otro movimiento financiero de inmediato». Me quedé en silencio unos segundos, no por duda, sino por la magnitud de lo que estaba escuchando. Durante años pensé que había cedido voluntariamente, que todo lo que perdí lo hice por amor. Pero no, no fue amor. Fue manipulación. Fue abuso de confianza. Fue traición. Y esa revelación no me destrozó, como habría esperado, sino que me estructuró. Me dio forma nuevamente. Me devolvió los huesos que había perdido en el sopor de la obediencia. «Proceda», le dije. Rogelio no preguntó más. Entendía. No necesitaba que yo gritara, ni que explicara con lágrimas lo que era evidente. Estaba lista. Esa misma noche ocurrió algo inesperado. Julián entró a mi habitación sin tocar, con los ojos rojos. Me asusté. Se sentó en la orilla de la cama y me abrazó sin decir palabra. Al cabo de un rato, me susurró al oído. «Escuché a mi papá decirle a mamá que tú nos estás saboteando, que te volviste en contra de la familia. Pero yo sé que no es verdad, abue. Yo sé que tú no harías nada malo». Le acaricié la cabeza como hacía cuando era pequeño y lloraba por alguna pesadilla. Quise decirle tantas cosas, pero no podía cargarlo con verdades que aún no podía procesar. Le dije solamente:
A veces, lo correcto parece una traición cuando uno está acostumbrado a ser obedecido sin preguntas. Pero tú escucha tu corazón, mi amor. No dejes que te lo apaguen. Me miró con esa mezcla de confusión y sabiduría infantil que solo los adolescentes poseen, y asintió. Luego se fue, despacio, como si llevara consigo un secreto demasiado pesado para su edad. Esa fue mi media vuelta. No fue una gran confrontación, ni una pelea dramática. Fue un momento de absoluta lucidez. Entender que aún podía proteger algo, que aún podía decidir, que aún podía decir, basta. Ya no tenía miedo de sus silencios, ni de sus puertas cerradas, ni de sus cenas sin mi plato. No necesitaba su permiso para existir. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, me levanté. Preparé un pequeño desayuno para mí y salí a caminar. Fui hasta el parque donde solía llevar a Iván en su infancia. Me senté en una banca oxidada y miré cómo el cielo cambiaba de color con lentitud. El aire era fresco. Olía a tierra húmeda y jacarandas. Cerré los ojos y me permití respirar hondo, como si el mundo no me debiera nada, y yo tampoco le debiera nada a él. En ese instante entendí que no era culpable, que ninguna madre debía ser castigada por haber amado demasiado, que ningún hijo tenía derecho a usar ese amor como moneda de cambio, y que la dignidad, esa palabra que tampoco usamos pero que tanto pesa, no era un lujo, sino una necesidad. Volví a casa cuando ya todos estaban despiertos. Leticia me miró con desconfianza. Iván ni siquiera saludó. Yo, por primera vez, no hice café para nadie. No pregunté qué querían desayunar. Me limité a observarlos en su caótica armonía, como una espectadora en una obra que ya no me incluía. No me dolió. No sentí rabia. Sentí distancia, y esa distancia me salvó. Esa tarde llamé nuevamente a Rogelio y le pedí que procediera con la revisión notarial del negocio de Iván. Quería saber hasta dónde había llegado su ambición. Rogelio accedió. Me pidió paciencia. Yo asentí. Tenía toda la paciencia del mundo ahora que sabía que el camino de regreso a mí misma ya había comenzado. Esa noche escribí en mi libreta: la mujer que se fue por amor ya no volverá. La que regresa lo hace por justicia. La vida tiene una forma extraña de devolverte al centro del escenario cuando menos lo esperas. Durante semanas había aprendido a habitar mi nuevo apartamento con un silencio distinto al que conocía. Uno que no dolía, que no oprimía, que no humillaba. En ese silencio comencé a recordarme cómo era antes de que la vida me hiciera útil, antes de que me transformara en esa figura funcional y borrosa que tan bien sabía manipular. Ya no me despertaban gritos, ni exigencias, ni cuchicheos detrás de puertas entreabiertas. Me levantaba a la hora que deseaba, preparaba mi café con canela y leía sin interrupciones, sin sentirme una molestia. Por primera vez en años, mi respiración no se sentía vigilada. Rogelio venía de vez en cuando a traerme noticias del proceso y de las cuentas. Me hablaba con ese tono pausado de quien ha visto muchas injusticias y ya no se asombra por ninguna. Según sus cálculos, las transferencias no autorizadas de mis fondos cubrían cerca del 70% de los gastos de la casa donde vivía Iván y el 80% del capital semilla que había sustentado el negocio de Leticia. No había un solo rubro, ni una sola remodelación, ni un solo centímetro cuadrado que no hubiera sido financiado por mí. Y aún así, durante años, comí en silencio arroz sin sal y pollo sin piel como si el derecho a un bocado digno me hubiera sido revocado por decreto. No tenía planes de volver a verlos, y no porque guardara rencor, sino porque había comprendido que la ausencia, en ciertas ocasiones, es la única forma de amor propio que queda.
Pero fue Leticia quien apareció primero, sin previo aviso, una tarde de domingo. Llamó a la puerta como si viniera a visitar a una vecina cualquiera. Llevaba gafas oscuras, una bufanda de marca, los labios perfectamente pintados, pero las manos temblaban. No la invité a pasar. Me quedé en la puerta, de pie, esperando que hablara. No lo hizo de inmediato. Bajó la mirada y murmuró: «Necesitamos hablar, Nora». Su voz, acostumbrada a las órdenes y a las sugerencias veladas, sonaba ahora quebrada. La invité a sentarse en el banquito junto a las plantas. No por cortesía, sino porque el sofá de mi sala no era lugar para quienes intentaron borrarme. Me explicó, con rodeos y excusas, que el negocio de Iván estaba al borde del colapso, que habían intentado refinanciar la casa pero el banco exigía cofirmantes, que el círculo de inversores que había prometido grandes ganancias se había esfumado con los primeros intereses y que Julián, mi Julián, había comenzado a hacer preguntas incómodas que ellos no sabían cómo responder. «Vinimos a pedirte ayuda», dijo al fin. Me quedé en silencio, no por falta de palabras, sino porque las que tenía eran tan pesadas que necesitaban ordenarse antes de salir. La miré fijamente y respondí: «¿Ayuda? ¿Como cuando me dijeron que si no pagaba, no comía?» Leticia no supo qué contestar. Se removió incómoda en el banco. Bajó los ojos, buscó en su bolso como si allí estuviera la excusa que redimiría años de desdén. «Cometimos errores», murmuró. «Iván no quiso que llegara tan lejos». Reí, pero sin alegría. Una risa seca, hueca. «No, claro que no. Él solo quiso todo, sin pagar el precio». Me pidió que al menos hablara con él, que lo escuchara. Acepté, no por piedad, sino porque algo en mí necesitaba cerrar ese círculo. Era una deuda conmigo misma, no con ellos. 2 días después, Iván vino a verme. Llegó con un ramo de flores. No sabía si para mí o para su culpa. Lo miré desde la ventana antes de abrir. Tenía la misma postura que de niño, cuando sabía que había roto algo valioso. Nos sentamos en la sala. Esta vez sí le ofrecí asiento. El sofá había sido testigo de muchas de mis lágrimas, y merecía escuchar también mis verdades. Iván no dio rodeos. «Mamita», dijo usando un diminutivo que no escuchaba desde que tenía 12 años. «Yo no sabía que te hacía tanto daño». Lo interrumpí con la mirada. «Lo sabías, solo no te importó». Se calló. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Me habló de la presión, del negocio que no despegaba, de la deuda, del miedo a no ser suficiente, del intento desesperado de mantener un estilo de vida que nunca fue suyo, sino construido con mis sacrificios. Lo dejé hablar. Necesitaba escucharlo, sí, pero no para perdonarlo, sino para entender qué tan lejos había llegado el autoengaño. Cuando terminó, me miró con súplica. «¿Podrías ayudarnos? Solo hasta que estabilicemos todo. Después, te lo juro, te lo devolveremos todo». Me incliné hacia él, con la lentitud que da el peso de los años y de las decisiones. «¿Y qué parte quieres que te devuelva primero? ¿Mi dignidad? ¿Mis noches en vela? ¿Mis platos vacíos? ¿Mis silencios?» Su rostro palideció. No respondió. Me puse de pie. «Te crié sola, Iván. Tu padre murió cuando eras apenas un niño y nunca faltó un desayuno en tu plato. A veces era solo pan duro y café aguado, pero estaba hecho con amor y respeto. ¿Y tú qué hiciste con eso?» No esperaba respuesta, porque ya la sabía. Me acerqué a la repisa.
Tomé un sobre sellado y se lo entregué. Dentro, los documentos que confirmaban que todos los bienes que alguna vez compartimos, la casa, el fondo, las inversiones, estaban ya fuera de su alcance, transferidos a una fundación que abrí en nombre de las mujeres mayores, sin voz, sin herederos, sin justicia. No habrá más dinero, Iván, pero tampoco habrá más silencio. Ese ciclo terminó. Me miró con una mezcla de incredulidad y admiración. No me suplicó. Tal vez, por fin, entendió. Al salir, me abrazó brevemente. Fue un abrazo torpe, sin palabras, sin promesas. Un adiós que no se atrevía a decir su nombre. Cerré la puerta detrás de él. No lloré. No sonreí. Solo me quedé allí, de pie, frente a la madera tibia, sintiendo que por fin era mía. No porque la hubiera comprado, ni decorado, ni heredado, sino porque la había elegido como umbral de mi nueva vida. A veces me despierto antes que el sol y me quedo mirando el techo, escuchando el goteo intermitente del grifo de la cocina, o el canto de un pájaro temprano que siempre se posa en la rama más alta del árbol frente a mi ventana. No pienso en lo que perdí, pienso en lo que logré sostener. Porque sobrevivir no es una victoria menor. Y resistir, a veces en silencio, a veces con las uñas, es también una forma de amar lo que queda de una misma. Desde mi ventana ya no se ve la casa donde una vez cociné durante días enteros para gente que me hablaba sin mirarme. No extraño ese comedor, ni esas paredes donde mis fotos desaparecieron de un día para otro. No extraño ese cuarto que me asignaron con muebles reciclados y palabras amables cargadas de indiferencia. Aquí, en este espacio pequeño pero digno, todo lo que hay me pertenece. La taza con una astilla que aún uso cada mañana. La radio vieja que me acompaña con boleros de antaño. El mantel que bordé cuando tenía 20 años y aún creía que el tiempo iba a tratarme con ternura. Julián sigue viniendo. Llega los sábados con pan dulce o con libros que encontró en la secundaria y quiere que le explique. A veces solo se sienta a mi lado en el sillón, en silencio, mientras escucha el tic-tac del reloj que le heredé, sin saberlo, cuando su padre decidió que mi tiempo ya no era importante. No hablamos del pasado, no demasiado. Él sabe. Y yo también. Hablamos del futuro, de las universidades que le interesan, de los viajes que sueña hacer, de los poemas que empieza a escribir, tímidamente, como quien intenta nombrar el dolor con otras palabras. Una vez me dijo: «Abue, ¿sabes? Creo que la vida siempre pone a cada quien en su lugar, pero a veces lo hace muy tarde». Le sonreí sin responderle. Porque hay cosas que es mejor que descubra solo, a su ritmo. Lo importante es que todavía tiene corazón para hacer preguntas. Leticia no ha vuelto a buscarme. Y está bien. No espero disculpas. Sé que hay gente que no sabe vivir sin tener a quien culpar. Sé también que hay dolores que son tan grandes que prefieren volverse arrogancia antes que aceptar la vergüenza. Iván me escribió una vez. Una carta breve, sin adornos. Me agradecía. Me decía que entendía ahora muchas cosas. Que había comenzado terapia. Que estaba intentando ser mejor padre. La leí 3 veces y luego la guardé. No la respondí. No por rencor, sino porque hay silencios que ya no deben romperse. A veces el amor más puro es ese que ya no busca reconciliación, sino que respeta la distancia como único modo de no herir más. Rogelio me visita de vez en cuando. Nos tomamos un café y jugamos dominó. Se burla de mí cuando me gana, y yo lo acuso de hacer trampa, aunque sé que no es cierto. Se ha vuelto mi amigo, mi cómplice de esta nueva etapa.
A veces hablamos de lo que podría haber sido si nos hubiéramos conocido en otro tiempo. Pero no desde la nostalgia, más bien desde ese cariño tranquilo de los que saben que el verdadero amor, el duradero, es el que se construye en los márgenes, con respeto, con paciencia, sin necesidad de grandes gestos. Mi vida ahora no es fácil, pero es mía. Manejo un presupuesto pequeño. Compro en el mercado con cuidado. Estiro los centavos como lo hacía cuando Iván era pequeño, y los frijoles rendían para 3 días. Pero cada comida que preparo tiene sal, tiene sazón, tiene intención. Nadie me dice lo que puedo o no comer. Nadie me quita el plato. Nadie me pregunta si merezco ese bocado. Y eso, para mí, es la mayor libertad. La fundación que creamos con Rogelio ya ayuda a otras mujeres. No somos muchas, pero cada historia es un eco de la mía. Madres que dieron todo y se vieron relegadas. Abuelas que sirvieron con devoción y terminaron en habitaciones prestadas, sin voz, sin respeto. Hacemos talleres. Nos enseñamos unas a otras a leer los papeles legales, a entender los bancos, a recuperar nuestros nombres. Porque eso es lo primero que te quitan cuando te hacen sentir invisible. Tu nombre. Algunas noches, cuando el viento entra por la ventana y me arrulla con sus ruidos de hojas secas, me recuesto en mi cama y me permito llorar un poco. No de tristeza, no por lo que no fue, sino por esa mujer que fui durante tanto tiempo y que nadie miró con claridad. Llorar por ella es mi forma de honrarla, porque sin ella, sin su aguante, sin su entrega, yo no estaría aquí. Ella fue la que sostuvo la casa mientras los otros vivían. Ella fue la que calló para que otros hablaran. Ella fue la que, al final, se levantó y dijo basta. Y ahora, cada mañana, mientras tomo mi café con canela y escribo en mi libreta los pensamientos que me brotan como semillas cercas, repito una frase que ya es como un mantra. Hoy comí lo que quise, porque pagué con mi vida el derecho a sentarme a la mesa